Hola amigas y amigos, el día de hoy le vamos a presentar nuestra tarea del cuadro comparativo de desarrollo del lenguaje de la unidad número 2. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR y mi grupo está conformado por Emilce del Carmen Contreras Reyes, Panel María Ramos Regino y mi persona Caterina Ricardo Pérez. Hoy daremos a conocer las diferentes teorías como la teoría constructivista de Jean Piaget, la teoría conductista de Skinner, la teoría innatista de Chomsky, la teoría de Vygotsky, la teoría neurolingüística de Brunner. Este trabajo tiene como finalidad conocer la importancia de las teorías mencionadas anteriormente en el ámbito educativo y cuáles fueron los aportes que éstas nos brindaron. Este trabajo se empezará con la teoría constructivista de Jean Piaget, donde en la enunciación de la teoría nos dice que lo principal para esta teoría es que los niños desarrollen de una forma natural y progresiva el lenguaje, teniendo en cuenta que cada persona tiene diferente construcción cognitiva. Los términos que nos dejó la teoría constructivista de Jean Piaget es que es fundamental que en las etapas del crecimiento del niño se vaya inculcando los principios y valores desde su hogar, ya que el conocimiento no es innato, este se va construyendo. El objeto de estudio nos dice que el desarrollo cognitivo es un proceso de crecimiento y maduración a través del cual el ser humano llega a ser lo que es, teniendo en cuenta que este proceso va de reconstrucción constante. La teoría constructivista nos dejó como aportes que es importante que mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje exista una estimulación, ya que el conocimiento necesita ser construido activamente. Los factores que intervienen en el aprendizaje son los factores hereditarios, el medio ambiente, las prácticas de crianza y el rol del docente. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El aprendizaje en los niños se evidencia al descubrir, construir, reconstruir y apropiarse de los conocimientos, teniendo en cuenta que Piaget utilizó al niño como un medio para explicar el comportamiento humano. Buenos días, mi nombre es Emilce Contreras Reyes y les voy a hablar de los siguientes pensadores. El primero es teoría conductista de Skinner, denominación de la teoría. Esta teoría sostiene que el niño aprende a través de estímulos que provocan en él respuestas. Las conductas son aprendidas por medio de las experiencias que están condicionadas al entorno que los rodea. Términos básicos. La teoría conductista está basada en el comportamiento. En el caso del lenguaje, los niños reciben recompensas o refuerzos basados en los comportamientos verbales que realizan y los cuales son imitaciones de sus padres o del entorno que los rodea. Objetos del estudio. Su teoría redefine el conocimiento instrumental y operante utilizado con los animales. Se busca que él responda según el estímulo, buscando de tal manera que los refuerzos son ideales para establecer esta relación en el ser humano, enfocándose principalmente en el refuerzo, ya que este juega un papel fundamental en la enseñanza y aprendizaje de los niños. Aportes, nos manifiesta este autor que el niño es capaz de responder ante un estímulo siempre y cuando sea refuerzo. Factores que intervienen en el aprendizaje y mediación del reforzamiento. Según lo dicho por el propio Skinner, un principio fundamental sobre el control de la conducta es un refuerzo inmediato, es más efectivo que el retraso. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Se puede decir que el niño es capaz de responder ante un estímulo siempre y cuando éste sea reforzado. Por lo general, los adultos estimulan el proceso de enseñanza a través de elogios,
reconocimientos y castigo. Cuando los niños expresan una palabra inadecuada o sean groseros. Seguimos con la teoría innatista de Noam Chomsky, denominación de la teoría. La teoría innatista de Chomsky es la que sustenta que el lenguaje en los niños se da de forma innata, que no es aprendida, sino que los niños nacen con la capacidad predispuesta de aprender sin importar y sin presentar ninguna dificultad. Términos básicos. Chomsky nos afirma que existe un dispositivo que se encuentra ubicado en el cerebro, en donde adquiere el lenguaje humano, el cual nos permite utilizar el lenguaje de forma instintiva, en donde los seres humanos estamos programados para que el lenguaje fluya de forma voluntaria, objetos del estudio. A través de su teoría sustenta que la base fundamental para el lenguaje está basado en la síntesis, donde predomina el conjunto de reglas asociadas a un símbolo de forma abstracta creada de esta forma independencia ante situaciones que requieran de su nivel cognitivo. Aportes. La teoría innatista manifiesta que el lenguaje está pregrabado en cada ser humano, en el cual los niños empiezan a desarrollar apenas interactúan o se relacionan con sus lenguas de origen. Factores que intervienen en el lenguaje de los niños. Ignora los factores cognitivos y sociales. Es un modelo instantáneo que no da cuenta del proceso de desarrollo desde el momento en el que el niño lo usa, parece que ya lo haya aprendido. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Los niños no necesitan ningún tipo de aprendizaje para adquirir el lenguaje, ya que se obtiene y se desarrolla basándose en un mecanismo de adquisición del lenguaje universal, específico de la raza humana, pregrabado en cada uno de los mecanismos y desarrollándose al estar expuesto al entorno. Bueno, seguimos con la teoría de Vygotsky. La denominación de la teoría dice, sostiene que el lenguaje y el pensamiento tienen caminos distintos, pero que al final se encuentran otra vez. Que la interacción social es muy importante para adquirir el lenguaje. Para él, el niño entre más interactúa, más rápido adquiere su lenguaje. Los términos básicos. Que el lenguaje y la educación se adquieren a través de unos signos, de unos procesos, y que el papel de los signos se relaciona, aunque surgen de procesos distintos. Objeto del estudio. Para el objeto de estudio de Vygotsky fueron los procesos psicológicos superiores. Para él había un yo interno, que es el que nos rige nuestro modo de actuar, que es el que nos está, como una vocecita que nos está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Sus aportes. Bueno, Vygotsky incorporó la didáctica marxista y los aportes en lo que dijo que el niño construye por sí mismo su pensamiento y que la inteligencia del niño aporta un gran apoyo a su desarrollo del lenguaje, que entre más inteligente, más rápido va a desarrollar un lenguaje. Factores que intervienen en el aprendizaje. Dijo que el contexto, la interacción con las demás personas, el desarrollo del lenguaje, dijo que tiene su relación mutua con el desarrollo de los niños del aprendizaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños para Vygotsky? Él dice que es fundamental, que el niño al nacer, la interacción social lo ayuda a que sea más rápido su proceso de aprendizaje, que entre más interactúe con el medio y con las personas de su entorno, más rápido va a salir el aprendizaje. Ahora el turno es para Jerome Bruner. ¿Cuál es la denominación de la teoría para Jerome Bruner? Dice que sostiene que el alumno tiene los conocimientos por sí mismo, por medio de la motivación y la curiosidad que tenga el alumno para aprender. Términos básicos. Dice que la mente humana es un procesador de información, que a través de esta podemos captar la información del medio y transformarla para que nosotros la podamos entender. El objeto de estudio.
es el aprendizaje por descubrimiento. Sostiene que los niños aprenden porque tienen la curiosidad de ir más allá, de ir descubriendo otros términos para adoptarlos como propios. Aporte, propone una teoría de la instrucción. Dice que el instructor da un mensaje apropiado para que el niño sea capaz de ir desglosando esa información que le da. O sea, aquí el instructor tiene un papel fundamental, que es dar las bases correctas para que el niño pueda hacer ese proceso. Factores que entienden en el aprendizaje. Dice que la compatibilidad, que debe ser compatible el conocimiento que él va a tener con su propio conocimiento, con el alumno. La motivación, que el educando a la hora de recibir los conocimientos esté motivado para aprenderlos, para que sea más fácil ponerlos en práctica. Práctica de habilidades. Dice que la práctica, el descubrimiento exige una integración de la teoría con la práctica. O sea, en el momento de dar la teoría, se va haciendo también en el campo de la práctica, de lo cotidiano, para que sea más fácil su aprendizaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje? Se evidencia a través de la adquisición de los conocimientos por sí mismo. O sea, aquí el aporte del educando es muy importante. Si él está motivado, si tiene la curiosidad, va a aprender más. Las teorías expuestas anteriormente nos sirven como docentes para darnos cuenta cómo la educación ha cambiado progresivamente durante los años, ya que si comparamos la educación en épocas anteriores, nos damos cuenta que antes se educaba al niño por la memoria y el niño aprendía por ratico, pero luego se le olvidaba, no era un aprendizaje para toda la vida. En cambio, ahora con las diferentes teorías y el avance de la educación, nos podemos dar cuenta que al implementar el juego, al implementar estrategias lúdicas, al implementar actividades donde el niño puede interactuar con el medio, él va a aprender significativamente y esos aprendizajes le van a durar toda la vida. Muchas gracias. Para finalizar nuestra exposición, queremos dejarle una hermosa frase, la cual dice: un educador no debe enseñar a los estudiantes para el rato, sino para toda la vida.